Estaba viendo que se ha estado usando mucho y han estado vendiendo ahí. La vez pasada andaba por Morelos y fue la Avenida Grande, Pino Suárez, ¿sí? Juárez y Morelos, ¿verdad? Y ahí hay una persona vendiendo algunas pulseritas de rojas, ¿verdad? Sí, no sé si saben de qué son, ¿verdad? O no las han visto, nomás yo. Nomás yo las he visto y bueno, las he visto porque varios de mis compañeros traen de esas pulseritas rojas, ¿verdad? Con una monedita y una cruz. Ah, ya se acordaron, ya me acordé, aquí deja saco la mía. Sí, y todos traen de esas ahora. Luego, oye, ¿y esa? No, es que es San Benito. ¿Y qué? No, pues es que dicen me protege de todo mal y de las malas vibras y todo, ¿verdad? Y yo también quisiera tener algo así, ¿verdad? Y déjame pongo una de estas, ¿verdad? Y me pongo una de estas y cuando me pregunten, pues ya les digo, ¿verdad? Les digo de esta pulserita y, y qué es lo que significa. ¿Cuántos tienen una de estas, hermanos? ¿Dónde está? ¿Cuánto la trae puesta? ¿Eh? ¿Nadie? ¿Quién quiere una? Samuel, hermano Jorge. No sé si les voy a quedar, hermano. Entonces pregunté a mi esposa que si le habían sobrado. Me dijo, sí, ahí quedaron varias y si no hay, me dices para hacer más, ¿va? Ahí quedó material y todo. Mande. Son libritos. Ya me acordé. Estos los agarré para mí. No, se crean. Esos son a 10, los otros son de 15. Pero viene un librito y una pulserita. No, hay unos con pulserita, ¿no? Déjalos, ¿no? Todos son con librito. Bueno, hay un librito ahí y busco las de las pulseritas porque se me hace que agarré las de los libritos. Y el librito es el libro sin palabras, ¿verdad? Es el que vieron en la escuela dominical. Bueno, ¿quién quiere un libro sin palabras? Se lo voy a dar a 5. ¿Sí? Pulserita, hermano Jorge, pulserita, ya hay 2 más, 3, 4. Si no lo voy a tener que hacer ahorita. Y se las dejo, hermano, se las traigo porque les voy a decir, es importante que tengamos, no una pulserita, sino el detalle, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué la queremos, verdad? Y ahí, ahorita pasamos también por los 5 pesos. No se crean, cuando menciono esto y aquí del púlpito me da mucha pena decir el costo, ¿verdad? Y me acuerdo de Simón del Mago. ¿Se acuerdan de Simón del Mago? ¿Verdad? Que quería comprar, quería comprar el poder del evangelio, ¿verdad? El poder que tenían los discípulos, ¿verdad? Y le dijeron, tu dinero perezca contigo, ¿verdad? Así es que es para que lo ocupemos y vamos a ser eh, propulsores del evangelio con esto también, un libro sin palabras que a la vez no tiene palabras, pero al contrario tiene mucha información para que podamos nosotros compartir el evangelio. Entonces, por ahí también estoy en deuda con ustedes para darles estas pulseritas con las de colores y podamos compartir a través de ellas el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Muy bien. Hermano, quisiera compartir con ustedes algo que he estado viendo en la actualidad. El país de Israel está en una crisis de guerra, ¿verdad? Está en una situación en alerta máxima, le llaman. La alerta máxima que acaban de decir los gobiernos de aquel país es todos traigan sus armas consigo, ¿verdad? Todo ciudadano tiene que traer su arma consigo, ¿verdad? Si fuiste militar o no, o estás preparado para ello, tienes que traer tu arma contigo.
por si hubiese una incursión enemiga, estar listos. Entonces, ahorita en la actualidad hay personas que están en las cafeterías, hay personas que están en la playa y con su fusil a un lado, ¿verdad? Personas que van, parejas que van caminando normales, vestimenta de civil, van los dos a pareja tomados de la mano y sus fusiles colgando, ¿verdad? Entonces ellos están listos y prevenidos en caso de una situación de guerra, ¿verdad? Y una orden del gobierno y la mayoría está así. Los que saben y están preparados para utilizar esa arma la están cargando, ¿verdad? Para cualquier eventualidad que pueda ocurrir en aquel país. Nosotros como cristianos también debemos estar ahorita en este momento en alerta máxima, ¿verdad? Entonces, la situación cada vez en nuestro entorno que nos rodea va creciendo más y Satanás está siempre buscando cómo hacer caer al cristiano, ¿verdad? Si está pervirtiendo a la sociedad y de pasada está llevando al cristiano, entonces el cristiano siempre debe estar con alerta máxima, ¿verdad? Y lo que vamos a ver ahorita en el pasaje que acabamos de leer es la armadura de Dios, la armadura del Espíritu, pero sobre todo solamente vamos a ver un arma, ¿verdad? Una de ellas es la espada, ¿verdad? Y es la espada con la que debemos de cargar siempre para sacarla en cualquier eventualidad que haya, ¿verdad? Porque acuérdense que estamos en alerta máxima, ¿verdad? Y debemos de tener la espada lista para usarla, para defendernos y también para usarla, ¿verdad? Para atacar. Y vamos a ver esta espada. Y Pablo, cuando estaba en la prisión y escribiendo esta carta a los Efesios, estaba viendo la espada de los romanos. La espada de los romanos era una espada, la espada hasta tenía un nombre, ¿verdad? Gallius se llamaba. Era una espada corta de 50 centímetros, tenía doble filo, terminaba en punta y en su punta también estaba afilada. Y el Gallius era utilizada por el ejército romano, por los soldados romanos para atacar a sus enemigos, para defenderse, y esta espada era muy temida por los demás tribus o los demás pueblos que se enfrentaban con ellos porque era muy peligrosa por lo afilado que era. Entonces Pablo vio esta espada y dijo, hizo una semejanza a la espada que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces la Gallius, esta espada que era utilizada por el ejército romano, era corta, era para combate cuerpo a cuerpo y no tenía un contrincante que pudiese vencer a esta espada, porque era muy poderosa para aquel entonces, ¿verdad? Ya después surgieron otras, ¿verdad? Pero de momento Pablo lo que observó en esta espada fue que era muy poderosa, muy cortante, penetraba las armaduras de aquel tiempo por el tipo de filo y la dureza que tenía, podía penetrar las armaduras de aquel tiempo. Entonces Pablo se fija en esta espada y empieza a escribir y a hablar de la espada, pero ahora vamos a hablar de la espada que es la palabra de Dios. Pablo define la espada del Espíritu como la palabra de Dios, dice Efesios 6:17, lo que acabamos de leer ahorita en este pasaje de Efesios, capítulo 6:17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Con la que el cristiano puede defenderse a sí mismo. En Hebreos también, capítulo 4, verso 12 y 13 también habla, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada que es la palabra de Dios, fíjense nada más hasta dónde penetra, ¿verdad? Pablo se fijó en la Gallius que penetraba las armaduras, pero no podía más llegar. Mas sin embargo la palabra de Dios penetra hasta los pensamientos, hasta el tuétano, hasta lo más profundo de nuestro ser, la palabra de Dios penetra. Dice Hebreos 4, 12 y 13. Otra cosa, la palabra de Dios es aún más afilada que la Gallius, ¿verdad? Por eso cuando nosotros abrimos la palabra puede hacer estragos
en la vida de las personas. ¿Y estragos por qué? Porque entra en los pensamientos de las personas y las confronta con el Señor Jesucristo y las confronta con el pecado para que puedan arrepentirse. Por eso es que dice Pablo que la espada aún es más afilada que la misma Galius, aquella espada poderosa que los romanos tenían. Y esto nos lleva a dos preguntas. ¿Es la espada del Espíritu algo que solo sirve para ser usada como arma ofensiva? Y la otra es, ¿y en contra de quién o de cuál enemigo tengo que usar esta espada? ¿En contra de quién puedo usar esta espada? La espada también es para defenderse. Mientras que la Galius era la principal arma ofensiva disponible para un legionario, también era invulnerable para la defensa y se utilizaba para defender y desviar los ataques del oponente. De la misma manera, la palabra de Dios también es valiosa para defendernos de los ataques espirituales. El mismo ejemplo que tenemos, el Señor Jesucristo nos lo dio y usó la espada del Espíritu en contra de Satanás, que era el principal enemigo de nosotros. En una ocasión nos relata el pasaje de Mateo capítulo 4, cuando el Señor fue tentado por el diablo. El Señor, ¿con quién creen que se defendió? ¿Con la Galius? No, ¿verdad? Con esa no podía hacerle nada al diablo, ¿verdad? Pero con la palabra sí, porque la palabra penetra hasta lo más profundo. Y el Señor, para defenderse contra el enemigo, contra Satanás, que fue tentado porque el Señor estaba en ayuno, tenía 40 días sin probar alimentos y estaba a lo mejor débil, ¿verdad? Y Satanás aprovechó el momento para tentarle, para poderle atacar en sus puntos más vulnerables o débiles que aparentemente tenía, pero el Señor sacó su espada, que es la palabra de Dios, y se defendía contra el ataque del enemigo. El Señor Jesucristo nos dio el más claro ejemplo de cómo usar esta espada en contra del enemigo. Satanás sabía muy bien que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero que estaba aquí en la tierra y creía que era como uno de nosotros, como un humano, que podía caer fácilmente por la situación por la que él estaba pasando, por la situación del ayuno y por la situación de oración que él tenía, pero no sabía que estaba enfrentándose a Dios mismo, en la persona de Cristo, que tenía también esta arma tan poderosa como era la palabra. Satanás continuó atacando al Señor Jesucristo y le llevó a una ciudad y lo puso en lo más alto y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Tenía hambre, sabía que tenía hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Y le citaba la escritura también el diablo, porque también la conoce, pero la conoce a medias, porque no citaba todo el texto completo. Y el Señor Jesucristo, cada una de sus tentaciones, de sus 3 tentaciones que tuvo, el Señor le respondía mismo con la misma palabra. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, dice versículos 5 y 6 de ahí, de Mateo 4, y le puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie con piedra. Esa es una cita incompleta. Pudiésemos nosotros ver el Salmo 91, si pudiésemos ir ahí al Salmo 91, 11. Dice ese pasaje del Salmo 91, 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra, ¿verdad? Eso fue lo que citó el diablo, ¿verdad? Pero también, si vemos ese pasaje y vemos también el énfasis que pudiésemos dar en el versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, faltó esa palabra, ¿verdad? Que te guarden de todos tus caminos, ¿verdad? Y el Señor sabía que podía él recurrir a su Padre Celestial, pero el mismo Satanás sabía que Jesucristo podía caer en cualquier momento por su necesidad que él tenía del hambre. Pero si se fijan bien en este pasaje de la tentación del Señor Jesucristo, con la misma palabra él salía avante.
con la misma espada salía avante, porque dice, Jesús al ver que era la táctica que Satanás usa, fíjense nada más, esta es la táctica que Satanás usa. Muchas veces usa la misma palabra a medias para poder hacer caer y cambiar los pensamientos del cristiano. Y como cambia los pensamientos del cristiano, muchas veces uno declina o decae. El cristiano decae porque no hay una cordura en la lectura de la palabra, en el entendimiento, en lo que Dios quiere para uno. Y ese es el principal ataque de Satanás contra el mismo cristiano. Y al final lo que obtiene es que el cristiano se aleje de Dios. No pierde su salvación, pero sí logra que se aleje de Dios. Jesús pudo ver que la táctica de Satanás, la táctica de Satanás tenía, y le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Verdad? Deuteronomio 6:16, ¿verdad? A Él solo servirás y a Él solo adorarás. ¿Verdad? También citó la escritura, y después el diablo le dejó porque no pudo hacer más en contra de Jesús con su espada desenvainada y utilizándola, que es la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Qué ejemplo magistral dio el Señor Jesucristo al estar enfrentándose, luchando contra el enemigo, luchando con Satanás, pero Él utilizando la espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y poder así derrotar al enemigo con la misma palabra de Dios? ¿Quién es el enemigo de nosotros? ¿Quién es el enemigo del cristiano a vencer? Ya vimos el ejemplo del cristiano, el ejemplo de Jesucristo, y el mismo Satanás ese que tentó al Señor es el mismo que está con nosotros. No en nuestra vida, ¿verdad? No en nuestro corazón, pero sí acechándose, ¿verdad? Sabemos que Satanás anda como león rugiente, ¿verdad? ¿Y qué está buscando? Buscando a quien devorar, ¿verdad? Buscando de quien se deje. ¿Y a quién creen que ataque más Satanás? A los hijos, ¿verdad? A los débiles, ¿verdad? Cuando una manada de leones va a atacar o quiere comer, siempre van a agarrar ¿a quién? Al más fuerte, al más débil, ¿verdad? Al más débil. Y esto sirve para nosotros y poder catalogarnos en qué estado estamos nosotros. ¿Estamos en los débiles, en los fuertes o en los del medio, ¿verdad? Y esta es una reflexión para que tengamos nosotros conciencia de que podamos nosotros alimentarnos de la palabra, poder conocer la palabra y estar fortalecidos para cuando venga la tentación de parte del enemigo poder salir adelante. El apóstol Pablo utilizó esta analogía militar cuando habla de la lucha del cristiano. Cuando habla de la lucha del cristiano, ¿qué tenemos para defendernos nosotros? ¿Verdad? ¿Pudiésemos nosotros en el momento de tentación que venga a nosotros podernos defender como el Señor Jesucristo lo hizo con Satanás? ¿O estamos a expensas a lo que Él diga? ¿O estamos a expensas a lo que nos pase? Debemos estar listos porque estamos en la carne, mas no estamos en ella. No vivimos por ella, ¿verdad? Debemos estar listos porque dice la palabra de Dios, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Verdad? ¿Estamos propensos a pecar? Sí, estamos propensos a pecar. Y más cuando no estamos alimentados de la palabra, que es la que nos redarguye, nos exhorta, nos reprende, ¿verdad? Nos llama la atención. Y es como hace un momento les decía, este último canto que cantamos la semana pasada, la mayor parte del tiempo lo tuve presente. ¿Verdad? Hemos tenido la palabra de Dios siempre presente en nuestra vida, en nuestro diario vivir, que por alguna situación vayamos manejando o estemos trabajando y estemos recordando la palabra de Dios, estemos meditando en ella, estemos alabando a Dios en su momento, o dónde está nuestro pensamiento en nuestro diario vivir. O solamente los días de actividad, los días de domingo es cuando abrimos la palabra, los días domingos es cuando cantamos alabanzas al Señor, o solamente los días de actividad es cuando nosotros nos preparamos. Y ese día sí somos muy invulnerables, ¿verdad? Porque estamos preparados, pero los demás días ¿cómo estamos?
Debemos de poder saber utilizar la palabra de Dios. Debemos poder utilizar esta espada de dos filos que en manos de un buen soldado puede ser grandes estragos, ¿verdad? La Gallius, la espada romana, era letal cuando era usada por una persona que sabía utilizarla, una persona preparada, por un soldado romano bien preparado, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando si una persona normal, sin preparación, utilizaba la Gallius? ¿Qué creen que haya pasado con esa persona que no sabía utilizarla? Se podía cortar, ¿verdad? En una ocasión yo me enterré un cuchillo porque estaba jugando, ya estaba niño y me acuerdo porque no se me olvida. Me lo enterré en un pie, en una pierna, porque yo estaba jugando con los cuchillos, ¿verdad? Y como eres niño y no tienes preparación, no sabes usarla, al ir caminando, pues yo mismo me la enterré, ¿verdad? Entonces había que saber utilizarla, ¿verdad? Si no, ni los agarras. Y de ahí empecé a respetar a esas cosas, ¿no? Ya después tenía mucho cuidado. Pero la palabra de Dios, si sabemos utilizarla, imagínense los estragos que podemos hacer en la vida de nosotros para empezar y en la vida de las personas. Por eso empecé en esta mañana con lo de la pulserita, ¿verdad? Porque si no, alguien nos puede, cada vez que la veamos, ustedes qué van a pensar, ¿verdad? Y no es para que un adorno más que tengamos, ¿verdad? O algo, es para recordarnos, si usted no quiere, no la use, ¿verdad? Pero algunos la ocupamos, ¿verdad? Para exponer el plan de salvación, para recordar lo que costó la salvación y todo eso, ¿verdad? Para tener la palabra de nosotros, la palabra de Dios en nuestras vidas. Muchos de ahí traemos algo también. ¿Por qué los que traen algo lo traen? ¿No se han preguntado eso? ¿Verdad? No, es que me lo regaló alguien, ¿verdad? Por eso no me lo quito, ¿verdad? Está muy bien, ¿verdad? Y así nos sirve, ¿verdad? Para que no se te olvide, ¿verdad? ¿Quién te lo dio? ¿Verdad? Entonces, la palabra de Dios, que es la que debemos llevar en nuestra vida y en nuestro corazón, pero debemos de también saber utilizarla. La espada y nosotros, la espada y usted, ¿qué puede hacer la palabra de Dios en cada uno de nosotros? ¿Qué creen que puede hacer? ¿Qué estragos puede hacer en nuestra vida? Nuestros pensamientos quedan descubiertos ante la luz de la palabra. Y muchas veces no queremos nosotros abrir la palabra porque descubrimos cómo estamos. No queremos abrir la palabra de Dios porque nos evidenciamos de cómo andamos. No queremos abrir la palabra de Dios por alguna situación que tengamos, pero ¿sabía usted que si usted abre la palabra de Dios, la lee, se alimenta de ella, usted va a estar fortalecido? Y no es que los ataques del enemigo no vayan a venir, sí van a venir, ¿verdad? Pero usted va a tener un arma muy poderosa, ¿verdad? Para poder defenderse y poder salir avante. La Gallius romana, esta espada de la que Pablo hace referencia, ¿verdad? Seguramente a Pablo le tocó ver cómo los romanos utilizaban esta espada y él pudo ver cómo perforaban aún las armaduras, ¿verdad? Y ve que también la palabra de Dios no solamente puede perforar armaduras, sino puede penetrar aún más allá de nuestros pensamientos. Nuestras intenciones del corazón quedan descubiertos a la luz de la palabra de Dios, que es la espada de dos filos. Por eso la palabra menciona la espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra. Pero ¿cómo va a penetrar en nuestra vida si no la cargamos? Si no llevamos nuestra Gallius, ¿verdad? La palabra de Dios con nosotros, ¿verdad? Hablamos ahorita, Israel está en alerta máxima por el enemigo. Todo el mundo trae su fusil. Nosotros como cristianos en esta vida estamos en alerta máxima porque está el enemigo listo y dispuesto para atacarnos hoy en día. ¿Y qué arma está cargando usted? ¿Qué arma está cargando usted para defenderse?
Estamos cargando nuestro fusil, estamos cargando nuestra espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser de la persona, ¿o no? Entonces la invitación también es para que nosotros estemos en alerta máxima. El pecado está acechándonos día con día, ustedes lo han visto, y debemos estar preparados con nuestra arma de dos filos que nos dio el Señor para defendernos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 101. El Salmo 119 habla de lo formidable que es la palabra de Dios. Cada uno de sus pasajes menciona algo de la Biblia, pero aparte de ser una espada, dice el Salmo 119, 101 al 104, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tu mandamiento he adquirido inteligencia, por lo tanto he aborrecido todo mi camino de mentira. Y todo el Salmo 119 exalta la palabra de Dios. Y dice, los que conocemos mayormente el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, que me guía en el camino donde yo voy. Y es una lumbrera mi camino. Imagínese usted si usted puede hacer de su vida todo lo que menciona el Salmo 119 en cuanto a la palabra, yo creo que no la dejaría. No dejaría, traería siempre consigo esa arma tan poderosa, esa espada consigo, que en cualquier momento usted pueda sacarla para defenderse. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y guardaré hasta el fin. Y guardaré hasta el fin. Salmo 119, 33. Y así cada uno de los pasajes del Salmo 119 nos habla de la Escritura. Si nosotros pudiésemos entender este pasaje y pudiésemos llevar consigo la palabra, pudiésemos hacer grandes estragos en la vida de las personas. Y estos grandes estragos en la vida de las personas es que reconozcan a Cristo como su Salvador. Reconozcan a Cristo como su Salvador, para que esos estragos que hacen la persona, ellos puedan obtener un beneficio. Y el beneficio es que ellos obtengan la salvación. La salvación de sus vidas, la salvación de sus almas, ¿verdad? Platicaba hace un momento con los jóvenes y les decía, ¿cuántos tenemos conocidos que amamos? ¿Cuántos tenemos familia que amamos? ¿Y saben a dónde se van a ir si no se hallaron escritos en el libro de la vida? Sí, ¿verdad? Y muchas veces nos da pena decirlo, ¿verdad? Pero es la palabra, es la espada que nos dice dónde se van a ir. Dice la palabra, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, ¿verdad? Y nadie puede ir a rescatarlos una vez que están ahí. No pueden salir, ni de aquí para allá, ni de allá para acá hay comunicación. Entonces, ¿por qué no advertirles? ¿Por qué no llevar nuestra espada con nosotros y poderles decir? ¿Verdad? Esta es la misma actitud y enfoque que debemos tener hacia la palabra de Dios, que nos ayude a convertirnos en verdaderos guerreros espirituales. Verdaderos guerreros espirituales, que nosotros podamos tomar nuestra palabra de Dios y poder llevarla con nosotros, así como las imágenes que estamos viendo del pueblo de Israel, ¿verdad? Donde quiera andan en este momento de alerta máxima con sus fusiles, por si llega el enemigo. Dice la palabra que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales, ¿de qué? De maldad, ¿verdad? No sabemos por dónde nos va a llegar el enemigo, pero para eso debemos estar listos con la armadura de Dios y utilizar esta espada de dos filos, que es la misma palabra de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.